Buenas, yo voy a presentar el trabajo sobre trauma abdominal para la Universidad Unifrance, la materia de urgencias y emergencias, y con el docente Rodrigo Sotomayor. Para comenzar, a modo de introducción, vamos a tener que el trauma abdominal es una de las, una de las patologías que ocurre muy seguido tanto en urgencia y emergencia, y en las cuales un médico debe saber actuar de manera efectiva y rápida. Ya acá la imagen es difícil de reconocer, dice, que puede ser un factor importante de causa de muerte. Y es lo que ocurre mucho cuando no se identifica bien un trauma abdominal y no se da la evaluación y el pronóstico adecuado al paciente. Ya el trauma puede ser de distintas formas. Acá se muestran algunos con evisceración, contusas, penetrantes, dañando estructuras vasculares, órganos pélvicos, órganos huecos y órganos sólidos. En resumen, tenemos que el trauma abdominal, en su mecanismo de lesión, vamos a encontrar que puede ser un trauma cerrado, trauma por explosión y trauma penetrante. Ahora, ¿qué es un trauma abdominal? Es cuando este compartimento orgánico va a sufrir alguna acción violenta de agentes que producen tanto lesiones que pueden ser de diferente magnitud y gravedad. El trauma cerrado se va a producir como consecuencia de una combinación de fuerzas, ¿ya? De compresión, puede ser deformación, estiramiento y corte. Y esto va a ocasionar cierto daño interno en el paciente que no se van a ver a simple vista. Entonces, en el examen físico, entonces va a haber que pesquisar con anexos al examen físico para detectar la lesión del paciente. El trauma por explosión va a ser heridas producidas tanto por armas explosivas o erosivas, y el trauma penetrante va a ser más que nada heridas por arma blanca o por arma de fuego de baja velocidad que van a causar daño al tejido por laceración o corte. Tenemos a su vez que el trauma abdominal va a tener una evaluación y manejo que va a estar determinada tanto por la historia clínica del paciente, que saber qué es lo que sucedió, cómo se ocasionó el trauma abdominal, todos los antecedentes que se tenga del paciente. El examen físico, en un trauma abdominal hay que saber más que nada que vamos a tener que actuar rápido en el paciente. Entonces, sí o sí, de manera rápida hay que hacer el ABCD del trauma. Ahora, para pesquisar de mejor manera y más calmado, ya después cuando estabilizamos al paciente, hay que hacer un examen físico adecuado, con inspección, auscultación, palpación y percusión. También una evaluación pélvica y un examen uretral, perineal, rectal, vaginal y de glúteos, para asegurarnos que todo esté bien en nuestro paciente y que no tenga alguna otra complicación. Y también es lo anexo del examen físico, ya que el paciente puede necesitar alguna sonda o tubo necesario gástrico o urinario para poder mantener estable al paciente. Y otros estudios que se pueden pedir. Dentro de esos estudios y procedimientos vamos a tener que puede el paciente requerir alguna radiografía que nos va a servir para ver algún daño estructural, ya que ocasionado por el trauma abdominal, ya sea tanto una fractura pélvica o de esternón, de alguna parte, tanto del tórax o abdomen que esté comprometido. A su vez, la evaluación por ecografía focalizada en trauma, el FAST, que se utiliza mucho cuando es más rápido y no sirve mucho como anexo del ABC del trauma. También tenemos el lavado peritoneal diagnóstico, la tomografía computarizada, la laparoscopía diagnóstica o toracoscopia y estudios con contraste radiografía. Tenemos también algo muy importante en el trauma abdominal, que es determinar fracturas en la pelvis y lesiones de ella. Entonces, acá se va a hablar de este tipo de lesiones, de fracturas pélvicas, que vamos a tener que, dependiendo de la lesión, son ABC. La A va a ser fractura de compresión, la B fractura de compresión lateral y la C fractura de cizallamiento vertical. Ahora vamos a tener que esta que es la A
es una compresión antero-posterior, que se da en segundo lugar, porque en primer lugar la que se da con mayor frecuencia es la compresión lateral cerrada. Y en tercer lugar, el cizallamiento vertical. Hay que señalar que las lesiones por compresión antero-posterior se asocian a menudo con accidentes de motocicleta o a una colisión vehicular frontal. La lesión de compresión lateral, que es la B, se involucra más con la fuerza dirigida lateralmente sobre la pelvis, que esto puede ser por un mecanismo más común que es por alguna colisión vehicular. Y la C, que es cizallamiento vertical, más que nada acá se rompen los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso. Y eso ocurre, como se señala acá, hay una inestabilidad pélvica importante. Entonces, para eso se suele dar lugar que una persona, uno ya supone con esta fractura que una persona por lo menos recibió una importante caída, o sea, da una altura más o menos de 3,6 metros, 3,66 metros, para tener, digamos, este nivel de lesión. También vamos a hablar un poco de las ventajas y desventajas e indicaciones de algunos de estos estudios y procedimientos que hablamos anteriormente. Bueno, del líquido peritoneal diagnóstico, del FAST y del TAC. Sus ventajas de cada uno. La ventaja entre el LPD y el FAST es que ambos son de determinación de cirugía temprana. Ambos se van a realizar rápidamente. Y la diferencia, en este caso de las ventajas, al menos del FAST, es que es repetible, a diferencia del LPD, y no requiere transporte de área de reanimación igual que el LPD. O sea, la única diferencia en este caso sería que este es repetible y este no. ¿Qué diferencia tiene este? Que puede detectar lesiones intestinales. Y el TAC es más o menos distinto al FAST y al LPD porque no es invasivo, es diagnóstico anatómico y va a visualizar estructuras tanto retroperitoneales, óseas, tejidos blancos y aire libre. Las desventajas del LPD es que es invasivo, tiene un riesgo de lesión relacionado con el procedimiento, a su vez va a requerir descompresión gástrica y urinaria para evitar complicaciones, no es repetible, que diga, interfiere con la interpretación tanto del FAST y del TAC, y a su vez es baja especificidad y no identifica lesiones del diafragma. En el FAST, a su vez, tenemos que es un operador dependiente, es una desventaja. La distorsión por gas intestinal y el enfisema subcutáneo. A su vez, no va a poder identificar lesiones tampoco del diafragma, intestino y lesiones pancreáticas. No va a evaluar completamente las estructuras retroperitoneales, no va a visualizar el aire libre y la complexión corporal puede limitar la claridad de la imagen. A su vez, el TAC, como desventaja, es que es mayor costo, toma mucho más tiempo, va a haber radiación, exposición al contraste intravenoso, también puede fallar en identificar lesiones del diafragma y otras lesiones tanto del intestino y páncreas, y requiere sí o sí el transporte del área de reanimación. En indicaciones de un paciente con LPD, debe ser que el paciente hemodinámicamente esté anormal con trauma abdominal cerrado. Y también se realizan pacientes que tienen trauma abdominal penetrante sin otras indicaciones de la laparotomía inmediata. En el caso del FAST va a ser en pacientes hemodinámicamente anormales con trauma abdominal cerrado y un trauma abdominal penetrante sin otras indicaciones de la laparotomía inmediata. Y en el caso del TAC, es un paciente que hemodinámicamente va a estar normal, con un trauma abdominal cerrado penetrante, y también puede darse en pacientes que hayan tenido un trauma penetrante de la espalda o flanco sin otras indicaciones de la laparotomía inmediata. En la intubación de secuencia rápida vamos a tener que se va a dividir por pasos. El primer paso va a ser la preparación, tanto historia clínica, exploración física, monitorización al paciente y tanto la preparación del personal que va a hacer la intubación, el material y los fármacos que se van a utilizar. Después de tener todo eso listo, que todo esto, si bien se divide en pasos, ocurre de manera muy rápida en un centro de emergencia o urgencia. Después de esto vamos a tener la oxigenación. Al paciente se le va a dar oxígeno a través de, ya puede ser consciente, de manera consciente, mascarilla o reservorio, y inconsciente por cánula orofaringia o bolsa autoinflable. Ahora, tenemos la premedicación que viene después de la oxigenación.
voy a premedicar al paciente, ya sea que puede ser con atropina, y se puede, es la que más se usa, o se puede valorar también otro medicamento como lidocaína, fentanilo. Ahí salen las concentraciones que se pueden utilizar. También después de la premedicación vamos a tener la sedación. La sedación va a depender mucho del paciente, ¿ya? Porque aquí también se puede ver si el paciente es asmático, si el paciente es convulsivo, si el paciente es hipotenso, o si está normotenso, hay fármacos que se le puede dar. O también estos de acá, que son, bueno, esta tablita aquí muestra los más comunes y acá, dependiendo del paciente, es qué fármaco se le puede dar. Después de la sedación viene la paralización. La paralización va a depender bien del biomarcador neuromuscular que vamos a utilizar. Ya puede ser despolarizante, no despolarizante. Y para revertir también el efecto de los biomarcadores neuromusculares no despolarizantes. Entonces ahí va a depender de cuál biomarcador va a utilizar para el paciente. Eso todo siempre, todo este proceso va a depender mucho del primer paso de la preparación, ¿ya? Porque va a depender mucho de la historia clínica, la exploración, del monitoreo que se le hizo al paciente para elegir tanto el medicamento o la sedación. Si no tuviéramos mucho acceso a los datos, porque va a ser una intubación muy rápida, digamos, porque el paciente llega muy grave, hay que, por lo general, se utilizan los medicamentos más comunes en el paciente, ya esperando no tener ninguna, digamos, contraindicación con él. Pero por lo general sí se tiene alguna información del paciente. Ya luego de la paralización, cuando ya el paciente ya está, ya se sedó, ya se, digamos, ya está dormido y todo, uno puede iniciar con la maniobra de Selig y generar la intubación. Después de la una vez que se hace la intubación de manera adecuada, digamos, vamos a comprobar que el tubo esté bien puesto. Una vez que se comprueba a través de la auscultación, la saturación de oxígeno y la expiración terminal de CO2, vamos a ver si el paciente realmente está bien puesto el tubo y le está llegando el oxígeno a los pulmones. Una vez de eso, vamos a hacer el último procedimiento, que es la fijación del tubo endotraqueal. Una vez realizado todo eso, más que nada se mantiene el área desinfectada con todo lo implemento para evitar cualquier contraindicación. A modo de conclusión, siempre es importante cualquier trauma abdominal, ver bien, analizar bien lo que es la anamnesis del paciente, identificar también algunas particularidades que puede tener el paciente, alguna fractura específica y las consecuencias. Siempre analizar. Lo más importante es analizar las hemorragias, ya que eso nos puede llevar al paciente a una muerte y nos va a mantener hemodinámicamente inestable el paciente. Y también la sepsis, ocurre lo mismo. Y también es importante el examen físico que se le puede dar al paciente para nosotros poder proceder, digamos, con los fármacos adecuados a cada paciente. Eso sería todo. Ahí está mi bibliografía. Muchas gracias.